Futboleros y coleccionistas, ¿cómo les va? Qué gusto enorme saludarlos. Aquí estamos en Historias por las que mueres, crónicas de fútbol y de indumentaria. Y aquí seguimos recordando las 22 Copas del Mundo que hasta el día de hoy se han desarrollado. Desde la primera en Uruguay 1930 hasta la más reciente en Qatar 2022. Registros históricos, estadísticas, anécdotas, curiosidades y desde luego también la indumentaria que se ha utilizado en cada una de esas Copas del Mundo. Y ahora regresemos juntos en el tiempo hasta 1938, el Mundial de Francia. Y fue el 4 de junio de ese año, en 1938, cuando oficialmente inició el Mundial de Francia, que originalmente estaba contemplado para jugarse en Argentina. Sin embargo, ante la amenaza inminente de que se desatara la Segunda Guerra Mundial, por eso el presidente de la FIFA por aquel entonces, Jules Rimet, determinó que fuera en Francia y no en Argentina. Por eso la selección albiceleste y algunas otras del continente americano decidieron no participar. Así entonces fueron 15 las selecciones que jugaron ese mundial, en total 18 los partidos, 84 los goles que se convirtieron y la gran final disputada el 19 de junio de 1938, solo 15 días de competencia para esa Copa del Mundo, la disputaron la selección de Italia, que llegaban como los campeones, como los vigentes campeones, habían conseguido el título 4 años antes en su Mundial en 1934, frente a la selección de Hungría, que en ese Mundial fue la selección que más goles convirtió, 15 tantos en total, y que era por aquel entonces también una de las grandes potencias que tenía el fútbol mundial. Tanto húngaros como austriacos eran de las selecciones más poderosas. Se dice que a ese mundial de 1938, como había sucedido 4 años antes, los italianos llegaron con la amenaza del dictador Benito Mussolini, que les dijo vencer o morir, y por eso también hay una frase histórica después de esa Copa del Mundo, y la generó el guardameta de la selección de Hungría, que dijo: jamás me había sentido tan contento de perder un partido, no importa que sea la final de un mundial, porque con ello logré salvar la vida de los italianos, que de no haber sido campeones seguramente hubieran muerto. Eso fue lo que dijo el guardameta de la selección de Hungría, que terminó perdiendo 4-2. Así Italia hasta el día de hoy es la única selección que ha logrado ser bicampeona de forma consecutiva, y Vittorio Pozzo, el director técnico, también hasta el día de hoy el único estratega que ha logrado ser 2 veces campeón del mundo. Algunas curiosidades en torno a esta Copa del Mundo: fue la primera de la historia en donde las selecciones estaban obligadas a entregar una lista de convocados, en este caso de 22 jugadores. No había sucedido en 1930 y tampoco en 1934. Ya había proceso de clasificación. Aquí también hay una clasificación histórica que es la primera de una representación asiática, en este caso de lo que hoy en día conocemos como Indonesia, pero en aquel entonces jugaban bajo el nombre de Indias Orientales Holandesas. Jugaron solamente un partido. El curioso formato de competencia los llevó directo a octavos de final. Ahí jugaron su primer y único compromiso. Fueron goleados 6-0 y así se despidieron en un solo juego de su participación en mundiales, siendo, ya les decía, la primera selección del continente asiático. Algunas otras curiosidades tienen que ver, por ejemplo, con el partido entre la selección de Brasil y Polonia, que terminó siendo un juegazo espectacular. La canariña terminó ganando 6-4, y aquí hay un par de circunstancias que me gustaría compartirles. La primera, que Leónidas da Silva convirtió 3 de sus 7 goles en ese mundial, fue el campeón de goleo. 7 de los 14 goles de la selección de Brasil fueron convertidos por Leónidas da Silva, a quien la historia lo recuerda como el inventor del remate de chilena. Leónidas da Silva se consagró campeón de goleo y fue el primero de los brasileños en la historia de los campeonatos del mundo. Pero el tercero de esos goles que convierte en ese mundial, hay una anécdota que es seguramente de las más curiosas en los mundiales, y es que lo convirtió descalzo. Hay 2 versiones, hay 2 posturas de por qué ese tercer gol fue descalzo. La primera señala que uno de los zapatos se le atora en el lodo, porque no era pasto, era lodo, había llovido muchísimo, y que él, en su intención de continuar la jugada, lo dejó atrás y terminó marcando esa anotación descalzo. La segunda versión señala que efectivamente el zapato se le atora en el lodo y que cuando intenta hacer el movimiento se le rompe,
que se acerca a un costado para ver si lo podían reparar de alguna manera, situación que no pudo ser posible, y que entonces lo que él hizo fue quitarse el otro, continuar jugando y marcar ese tercer tanto. Hay algunos registros fílmicos de ese partido entre Brasil y Polonia, sin embargo, de este gol en particular no hay, entonces no se puede ver cómo convierte este gol sin los zapatos. Otra curiosidad que tiene que ver con ese partido es relacionada con el atacante polaco Ernest Wilimowski, que marcó 4 de los 6 goles de la selección de Polonia en ese compromiso. Increíblemente, a pesar de esas 4 anotaciones, su equipo terminó perdiendo. Más situaciones que nos hacen recordar ese Mundial de Francia en 1938. Bueno, pues evidentemente tiene que ver con la selección de Austria. Ya la selección de Austria estaba viviendo la invasión de la Alemania nazi y por eso 3 meses antes de la Copa del Mundo decidieron no participar, y así entonces la selección de Suecia, que los iba a enfrentar en octavos de final, sin jugar, pasaron a cuartos de final los suecos. En cuanto a la indumentaria, aquí les muestro cómo fue la playera y cómo fue el balón. Como había sucedido en el Mundial de 1934, ya con un nombre oficial. Allen Oficial fue el nombre del balón que integró por primera ocasión en la historia un formato y un procedimiento, una tecnología de válvula inflable. Ya lo tenía para ese 1938, situación que no se había presentado ni en el 34 ni tampoco en 1930, así es que a partir de este momento ya los balones empiezan a ser inflados antes de los partidos, y esa pues evidentemente que a nivel de tecnología es una curiosidad que se recuerda de esta Copa del Mundo. En cuanto al jersey, son características prácticamente idénticas a lo que habíamos visto 4 años antes, también con la selección italiana campeona, una playera en color azul, con cuello en B, con escudo, porque Italia fue la primera campeona del mundo que presentó escudo, no lo hizo Uruguay en 1930, lo hicieron ellos en el 34, y en el 38 repitieron prácticamente el patrón de diseño, y este es el jersey con las características como el que utilizó esa selección italiana en el tercer mundial de la historia en Francia 1938. Así estamos llegando al final de este recuerdo del Campeonato del Mundo que le permitió a Italia ser la primera bicampeona de forma consecutiva. ¿Qué les ha parecido este video? Si les gustó, compártanlo, denle like, suscríbanse a este canal y así van a poder ver más historias por las que mueres, crónicas de fútbol y de indumentaria. Ah, por cierto, en este mundial todavía no había mascota, eso va a suceder hasta 1966, así es que yo así me despido de este video, nos vemos en Brasil 1950. Hasta la próxima.